Mi nombre es Edgar Hernán Fuentes Contreras, mi RUC es 27-824-208-0. Para iniciar, quiero manifestar mi satisfacción por intervenir en esta audiencia de participación ciudadana dentro del proceso constitucional, y el día de hoy me centraré en mi presentación en el tema de soberanía y derechos humanos, dando énfasis al acoplamiento y armonización del derecho nacional y el derecho internacional. Como mencionaba, mi nombre es Edgar Fuentes, soy doctor en Derecho, investigador postdoctoral, profesor actualmente de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica de Chile y profesor investigador de la Universidad de los Andes. Los minutos que voy a tener voy a dedicarlos a hacer o a pronunciarme sobre el comentario del proyecto a la nueva Constitución efectuado por los profesores del área de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica, pero además aprovecharé para exponer ciertos temas adicionales, especialmente dos propuestas. Y es que en efecto en mi exposición manifiesto que existe una necesidad imperiosa de fortalecer el artículo 5 del anteproyecto de la Constitución con el fin de establecer la garantía clara, consecuente y oportuna de los derechos humanos. En dicho sentido, mi presentación se ocupará de tres temáticas previas a las conclusiones. La primera identifica lo existente, lo propuesto y la modificación inicial solicitada. La segunda, los aspectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta para una regulación e incorporación del derecho internacional. Y el tercero, el detalle de las propuestas respecto al artículo 5, especialmente el numeral segundo del anteproyecto. En relación con el primer asunto, es necesario valorar que el artículo 5, por lo menos en su primer numeral, lo que mantiene son los fundamentos que yacen en la Constitución vigente desde 1989 y además contempla el contenido dispuesto en el artículo 154, numeral tercero de la Ley 21.533 de 2023, que tendrá el acuerdo por Chile del 12 de diciembre de 2022. Tanto por su redacción como sus por posibles repercusiones llama la atención especialmente los dos elementos nuevos de ese artículo 5, que son el numeral segundo y el numeral tercero. Pero me centraré solo y exclusivamente en el numeral segundo, que integra el principio de interpretación conforme y el principio de interpretación pro omine. Solo para comentar con suficiencia este numeral, requiero exponer tres aspectos a través de tres preguntas. ¿Qué papel tienen las normas internacionales? ¿Qué son los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile que se encuentran vigentes? ¿Y cuál es la jerarquía que tendrían estos tratados internacionales? Es notorio que el papel de las normas de derecho internacional está muy emparentado después de la Segunda Guerra Mundial a un proceso de humanización, especialmente la constitucionalización del derecho internacional y la internacionalización del derecho constitucional. Pero no se reduce simplemente a ello, y eso se garantiza en la diversificación de fuentes e instrumentos de carácter internacional que conforman a ese derecho, las cuales por su propia naturaleza y por la ausencia de una estructura estatal no pueden ser analizados como el derecho interno, y no porque carezcan necesariamente de una jerarquía, sino porque esa jerarquía está dada generalmente por aspectos más que formales, por aspectos de contenido. De ahí que incluso la doctrina discuta sobre la exactitud de las fuentes establecidas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y además las reglas en general del derecho internacional. Así será bastante importante aclarar que la expresión de tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile que se encuentran vigentes sin hacer un desarrollo técnico de lo que se encuentra en el Convenio de Viena sobre los tratados. Sí es importante mencionar que son un tipo de normas genéricas donde se integran varias denominaciones como cartas, convenios, convenciones, estatutos, pactos, protocolos, pero que suelen pensarse como acuerdos celebrados por escrito entre estados no compatibles con acuerdos simplificados, es decir, que requieren un proceso complejo que pase por el Congreso. Luego, esta expresión incluiría diversos tipos de tratados y de contenidos, entre otros términos, desde los tratados limítrofes, pasando por tratados de derechos humanos, de creación de organizaciones internacionales, hasta tratados de libre comercio, entre otros. Un rastreo sencillo en la página de la Biblioteca del Congreso arrojó cerca de 3.365 tratados internacionales firmados por Chile. Claramente no todos vigentes, no todos con ratificación, pero nuestro número es bastante significativo en cantidad de tratados. Incluso en una búsqueda rápida me permitió identificar 47 tratados internacionales de derechos humanos. No que toquen derechos humanos, sino vinculados directamente con derechos humanos, con ratificación y vigencia, sin que ellos se tomen en cuenta derecho internacional que no son ratificados, pero que tienen validez y vigencia dentro de nuestro ordenamiento, como la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Esos 47 tratados en un solo archivo darían un total de 473 páginas. Y esto sin incluir los tratados de libre comercio, que generalmente tienen un contenido político inicial y que además desarrollan temas de derecho de libertad, libertad de empresa, derechos morales de autor, entre otros, los cuales tienen aspectos de derechos humanos. En esa medida, si se llegase a considerar como algún sector de la doctrina que asevera que los tratados internacionales tienen alguna jerarquía, igual que la Constitución, de las 134 páginas que conforman actualmente el anteproyecto, tendríamos que sumarle por lo menos 1000 páginas adicionales y hacer un trabajo de recopilación y aclaración para que la población del país sepa con certeza qué normas lo rigen con superioridad. Aparte de este inconveniente, si llegase a realizarse el reconocimiento de jerarquía constitucional de los tratados, se estaría estableciendo un mecanismo de reforma constitucional que bien afectaría la estabilidad y la seguridad jurídica. Pero adicionalmente, considero que dicha visión jerárquica sería incompatible con la lógica, la naturaleza y el valor que tiene la Constitución. Esto recordando que es esta norma la que otorga los plenos poderes para la negociación de procedimientos internacionales, el desarrollo de la soberanía nacional y el valor de la incorporación de las normas externas. Por tanto, no parece razonable pensar que la Constitución autorice que ésta pueda ser vulnerada o extinguida incluso por las normas que llevan que ella misma avaló, si es que se toma en serio el Estado constitucional y democrático de derecho. Por eso, si en este proceso se requiere un pronunciamiento sobre el rango de las normas internacionales, no debería estar encaminado a equiparar dichas normas por más de que desarrollen derechos humanos a la Constitución y menos a un rango superior. Bajo estas claridades, ¿cómo regular el numeral segundo del artículo primero del anteproyecto? Presentaré tres propuestas brevemente. La primera, expresada especialmente en el comentario realizado por los profesores nombrados antes de la Universidad Católica, que se basa en la consideración de que el artículo segundo no es suficiente preciso al señalar que toda norma de derecho interno sería sujeta a la interpretación conforme. Por ello, se sugiere por parte de los profesores, de los que hago parte, acotar esta regla de interpretación únicamente a la debida armonización entre derechos constitucionales a derechos humanos en tratados internacionales y que se use la expresión deberán interpretarse en armonía para que sea más claro el objetivo de dicha regla de interpretación, y en ese orden se sugirió una redacción que es la siguiente. Las normas de derechos humanos reconocidos en esta Constitución deberán interpretarse en armonía con aquellos tratados. Adicionalmente, si quisiera, podría agregarse también, para no hablar en general, solamente las normas de derechos o sin excluyendo las leyes chilenas, se sugeriría que se puede redactar como las normas de derechos humanos reconocidos en esta Constitución y las leyes chilenas deberán interpretarse de acuerdo a aquellos tratados. En este caso, dicha propuesta se elimina la frase final del párrafo del numeral segundo sobre la regla de interpretación prómine al considerarse que pueda acarrear problemas tal como está redactada, sin que esto implique la no utilización de esta herramienta, simplemente que se evita que por su constitucionalización expresa se considere como el principal o única regla de interpretación o mecanismo de armonización de las normas internacionales. La segunda propuesta es un poco más extensa. Numeral segundo, el Estado es el primer responsable y garante de la interpretación, que es propia, el Estado es el primer responsable y garante de la interpretación e implementación de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, de acuerdo con la Constitución, la autodeterminación democrática, los principios generales del derecho internacional. Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución como norma suprema y con el texto de los tratados de derechos humanos, favoreciendo la protección más razonable de los derechos de todos los seres humanos. Siendo una redacción completa y precisa, pero también bastante larga, debo aceptarlo, y como tal, posiblemente inadecuada pensando en la extensión que ya tiene el anteproyecto. Así que mi tercera propuesta, y esto más a título personal, sería que el artículo quinto, numeral segundo, quede que las normas de derecho interno deberán interpretarse siguiendo las competencias constitucionales y en armonía con la Constitución y aquellos tratados, garantizando el bien común y la protección más razonable de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Dicha propuesta tiene la ventaja de ser concreta, pero además aludiendo a las competencias constitucionales que en últimas limita a todos los poderes públicos, bajo la juridicidad. También incluye la Constitución como norma referente a la interpretación conforme, lo que fortalece la idea de supremacía constitucional. Restringe el uso de las normas internacionales, excluyendo interpretaciones e instrumentos que no tienen naturaleza contenciosa o vinculante, y realza el bien común y el principio pro persona bajo los derechos esenciales de la naturaleza humana. Así, para concluir, finalmente, considero que la regulación que se determine sobre esta temática no es un asunto menor, sino por el contrario,
debe ir encaminada a fortalecer la responsabilidad preferente del Estado respecto a los derechos humanos, lo que es compatible con la subsidiariedad y complementariedad de la jurisdicción internacional, y al tiempo permite dar cuenta de la autodeterminación de los pueblos, del principio de la injerencia de los asuntos internos, el favorecimiento de la democracia. En definitiva, que se organice una regulación clara y propicia que tenga como eje la protección del ser humano y no reduzca, como no debe, a una discusión meramente normativa que olvide que el derecho está en relación directa y para amparar a las personas. Muchas gracias.